que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tu llaga en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado. Y mi vida está en tu mano. Tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos, que perdonas y redimes del pecado, y en la nube seremos arrebatados, cara a cara te veremos. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Acabamos de vivir una experiencia increíble en nuestro Domingo de Alturas. Como cada domingo vamos a recibir a las personas y que vengan aquí en nuestra casa a disfrutar un tiempo en la presencia del Señor, por medio de las alabanzas, donde el Señor puede ministrar nuestra vida y con un increíble mensaje que nos sostiene durante toda la semana a seguir caminando bajo la voluntad de Dios. Aquí en Alturas nos preparamos para brindarte la mejor experiencia en la casa de Dios. Por eso te invitamos a que cada domingo vengas con tu familia, con tus amigos a nuestras dos reuniones, 9 y 11 de la mañana. Muy buenas noches, amada Iglesia Altura. Es un honor poder estar aquí en este lugar dándole la gloria a nuestro Señor de cómo nos ha cambiado nuestra vida y cómo nos ha llevado al lugar en que estamos. Mi nombre es Jainer González, para los que no me conocen. Somos miembros activos de esta iglesia, con mi esposa Vanessa Zabaleta y con mis hijas Melanie y Alice. Me dieron esta oportunidad de dar testimonio de cómo el Señor ha cambiado nuestra vida. Y es un gozo poderlo hacer porque es una oportunidad que me da Dios. Y vivimos un tiempo moderno que es un tiempo de retos. Y el Señor hace rato nos había retado. En el libro de Malaquías dice que trae los diezmos a la alfolía a ver si no os abriré las puertas de los cielos hasta que sobreabunden. ¿Es un reto o no es un reto? Ok, bueno, yo los reto a que lo pongan en práctica a ver si el Señor nos va a responder. Y Él es el caballero que cumple todas sus promesas. Y yo soy un testimonio de todas esas promesas cumplidas que Él tiene en su palabra en mi vida. Y nosotros, sin el Señor, vivíamos en una vida en desorden, de escasez, de desorganización. Pero desde el momento en que yo dejé que Cristo tomara ese orden y esa organización, mi vida empezó a cambiar en todos los aspectos, familiares, laborales, y la principal en la relación con Él. Y yo te quiero decir, mi hermano, que anteriormente la gente cuando le hablan del diezmo se ofende o se pone mal, pero es un tema el que el Señor trata con cada uno de nosotros. Y voy a hacerlo así corto. Cuando no conocía de Cristo, yo diezmaba al maluco. Todos los fines de semana tomaba una cerveza y esa es una manera de diezmar. ¿Y qué estaba haciendo? Diezmando en el lugar equivocado. Pero de que el Señor abrió nuestros ojos, nosotros abrimos su corazón, el Señor se encarga de hacernos entender eso. Y desde que somos fieles al Señor, el Señor, así como lo dice en su palabra, Él es fiel en sustentarnos, en tener tranquilidad, en tener paz, en tener la esperanza en Él, en que Él, así como dice la canción, Él hará, y nosotros solamente debemos esperar. Así que, mi hermano, nosotros nos
gozamos de que ustedes puedan estar aquí en este tiempo de primicia para que reten a Dios, para que ustedes en su corazón pongan ese anhelo de darle honra, agradecimiento de todo lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros y puede hacer con cada uno de nosotros. Hay veces que llegamos a la iglesia y no tenemos dinero o nos da pena porque tenemos poco, y nos da pena porque es muy poco, pero el Señor no ve eso. Él solamente ve la intención de tu corazón, y el Señor, como tú lo hagas así de corazón, Él te va a sorprender. Ya. Una vez yo estaba sin empleo y yo me presenté a la iglesia y yo le decía al Señor, solamente tengo 100 pesos en mi bolsillo, pero yo los di de corazón y el Señor sabe cómo los di. Y para sorpresas, porque los pensamientos de Él nosotros no los entendemos, a la semana me llamaron de una empresa y me dijeron, señor Jainer está llamado para esta empresa y su sueldo son 1.150.000 pesos. Entonces eso es un testimonio bien grande, porque Él multiplicó eso al 1000% y hasta más. Ya. Así que, hermano, no te preocupes porque a veces no tengas o tengas un poquitico. El Señor sabe de qué manera tú lo das y Él va a suplir todos tus sueños, todos tus proyectos. Ten la plena confianza y plena tranquilidad que Él lo va a hacer. Ya viste, para tu universidad, para tu empleo, y Él va a cambiar tu vida. Ya. En la palabra el Señor dice que Él nos llamó para que nosotros seamos cabeza y no cola. ¿Sí o no? Y nosotros empezamos en ese proceso, que empezamos como empleados y después vamos subiendo hasta que ya llegamos a ser empresarios o dueños de nuestras propias empresas. Yo le invito a mis hermanos que levanten todos los que son dueños de empresa aquí, todos los que tienen sus propios negocios, ¿sí o no? Gloria a Dios, mire, son bastantes, aleluya, ¿sí o no? Así que a los otros estamos en el proceso y el Señor nos va a llevar a ese nivel. Así que tengan la plena confianza que el Señor cumple sus promesas, y Él las cumplió en mi vida, y así como las cumplió en mí, las va a cumplir en cada uno de ustedes. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Usa bien tu celular. Ponlo en modo silencio para que puedas disfrutar de la experiencia Alturas al 100%. 3 días hemos tomado, no sé si lleguemos hasta el domingo, pero lo pronto que tenemos es aprender un poco más de esto. Yo espero que nuestros muchachos también aprendan un poco de esto. Van a tener su propia reunión el día sábado, y que Dios nos enseñe cómo ser bendecidos desde nuestra juventud y cómo ser gente que puede romper la forma como uno ve la vida y cómo Dios hace las cosas. ¿Y qué te quiero enseñar? Al igual que como en estos 12 días últimos que hemos vivido y que terminamos este domingo, la carta de Hebreos, que te agarres cada día más de la palabra. Puede que tengas cerca de ti personas que conozcan la Biblia y no la estén poniendo en práctica. Tú no tienes la culpa de eso. Ellos serán juzgados delante de Dios. Ellos tendrán un día que entregarle cuentas a Dios, más tarde o más temprano que tarde. Y es que uno a veces puede salir a verse un partido de fútbol y de repente tener un encuentro con el Creador, porque iban a matar a otro, pero tú estabas ahí y también llevaste. Y uno no sabe, ¿verdad?, cuándo se va a encontrar con el Todopoderoso, de un lado o del otro. Así que lo mejor es cada día usar la Biblia y que ella nos enseñe cómo agradar a Dios con nuestras vidas, con su palabra, y salir todos los días confiando que el Señor guarda y bendice nuestras vidas. Acompáñeme, por favor. Hay varios textos que hablan acerca de esto, y si Dios permite, haremos un pequeño recorrido con la Biblia para aprender un poco más y aprender un poco más. Antes le quiero contar una historia, a ver si alguno la recuerda o a ver si alguno tiene buena memoria. De pronto creo que ya la dije alguna vez, pero me encanta mucho porque sucedió en una iglesia. Antiguamente las personas acostumbraban a ir a la iglesia a contar sus pecados, no a buscar a Dios y a hablar con Dios y a pedirle perdón al Señor y a arrepentirse y nunca más hacerlo, sino que acostumbraban a ir a la iglesia a contar sus pecados, las cosas que habían hecho, y después de eso pues alguien les decía, mira, ese pecado lo puedes pagar haciendo esto, esto y esto, y ese pecado queda pagado. Bueno,
en un lugar de estos donde se recibe personas para que confiesen los pecados, en un confesionario, acudió un penitente. Y este fue al lugar a donde tenía que ir a consignar, a depositar sus pecados para encontrar perdón y arrepentirse. Y él le dijo: aquí estoy, quiero contar las cosas malas que he hecho y quiero pedir perdón a Dios. ¿Dónde trabaja usted? En un circo. Yo trabajo en un circo y necesito arrepentirme y quiero confesar mis pecados. Pero ¿y usted qué hace allí? Yo soy del circo que acaba de llegar a la ciudad. ¿Y qué eres tú? No, yo soy un saltimbiriquí. ¿Un qué? Un saltimbiriquí. Y el hombre: ¿y eso qué es? ¿Y qué es lo que tú haces? Espérese y le hago una demostración. Y el tipo ha salido del cuarto y empezó a saltar entre una banca y la otra y daba voltoretas y vuelve y caía de pie. ¿Y cómo daba? Y volvió a entrar otra vez al lugar. En ese mismo momento habían dos señoras que también habían asistido ese día para contar sus pecados. Y la una se quedó mirando a la otra y le dijo: ¿sabe qué? Yo creo que mejor volvemos cuando esté el otro cura. Porque este que está aquí pone como unas penitencias muy difíciles de cumplir. Y las dos señoras se han retirado de la iglesia. Y se fueron. Las dos abuelitas salieron de la iglesia. Bueno, el que lo entendió, lo entendió. Y puede suceder así. A veces nosotros miramos un texto, pero al no leer todo el contexto, podemos tener solo la primera impresión. La primera impresión. Y podemos equivocarnos al leer solo un versículo. Y podemos equivocarnos al leer solo un pasaje. Es muy bueno y lo recomiendo, y así lo aprendí, leer todo el capítulo. Si es necesario todo el libro para poder entender mejor lo que Dios quiso decir. ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Y qué hicieron aquellos que lo escucharon cuando el que dijo lo que dijo se los dijo? Así que no es lo mismo mirar un árbol y sacar una conclusión que mirar todo el bosque y analizando todo el bosque y el terreno y después decir: por eso el árbol está en esta condición, porque es que mira todo lo que lo rodea. Sucede mucho así. Cuando hablamos del tema de dinero o de recursos en la iglesia, nos pasa como con el saltimbiriquí. Uno solo mira lo que está haciendo y saca sus propias conclusiones. Puede que sean correctas o puede que sean equivocadas, pero saca conclusiones solamente porque vio al otro haciendo morisqueta, brincos y saltos, pero no sabe qué está pasando alrededor de esta persona. Así que para entender esto, es bueno que leamos la Biblia, es bueno que hablemos con el Señor, es bueno que el Espíritu Santo nos convenza si es necesario, para que no sea lo que alguien me dijo, lo que alguien leyó, lo que yo escuché por ahí, lo que vi en una red. No, sea lo que usted encontró en las Sagradas Escrituras y lo que el Espíritu Santo trajo como convencimiento, porque Él es el que nos convence de la verdad de Dios, de cuándo estamos en lo correcto y cuándo no estamos en lo correcto. Así que para entender el texto hay que mirar siempre todo el contexto. Vaya conmigo al capítulo 26 del libro de Deuteronomio. Allí leemos hoy algunos versículos, por favor. El quinto libro de la Biblia, que habla de historia de Israel, que vuelve a contar la historia de los israelitas como un gran resumen de todo lo que ellos han vivido. En el versículo 26, nosotros vamos a encontrar que este capítulo habla de esto en particular. Hay capítulos que hablan de varias cosas, pero este habla del tema de primicias, que quiere decir primeros frutos, para que entienda lo que quiere decir primicia. Y cuando uno lo entiende y lo comprende y lo acepta de parte del Espíritu Santo, aprende un principio importante en su vida y entonces comprende y tal vez nunca más deja de tenerlo presente como algo valioso en su vida. ¿Está conmigo? Deuteronomio, ¿qué? 26, no se vaya de ahí. Y dice el texto bíblico: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, dice, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da,
y la pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Verso 4. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios, y entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y creció y llegó a ser una gran nación, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, es decir, nos hicieron esclavos. Y clamamos a Jehová Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestra opresión. Verso 8. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido y con grande espanto y con señales y milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye. ¿Qué dicen sus Biblias? Era una buena tierra donde Dios lo había puesto. Versículo 10. Y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y dice el texto: y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y el último versículo dice: y te alegrarás, como dicen sus Biblias, y te alegrarás de todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti, a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Señor, muchas gracias por la palabra que nos regalas en esta noche. Gracias, Señor, tu palabra es buena, tu palabra es necesaria para nuestra vida y tu palabra es útil, Señor, en este tiempo que nos ha tocado vivir. Yo te pido que a los que están aquí, Señor, y a todos los que nos ven o verán, que tú nos hables, que tú nos bendigas y que uses tu palabra para tu gloria, Señor, y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y anote como título: primicias, un secreto de Dios. Primicias, un secreto de Dios. Y este capítulo, repito, hace un resumen. No es la primera vez que Dios está hablando de este tema a su pueblo. Deuteronomio, todo el libro se caracteriza por hacer un resumen de los 4 libros anteriores. Es como si el Señor volviera a contar la historia en breves repasos, en breves anécdotas. Vuelve y cuenta lo que ya Israel sabía. ¿Dónde nace esto? Hay quienes dicen en el Génesis, porque se habla de esto en el capítulo 4, cuando Abel tomó de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo que tenía, y se presentó delante de Dios. Es decir, si miramos ese texto, nosotros podríamos decir: no nació con Moisés, no nació con el pueblo de Israel, nació allá desde el día que Dios creó a Adán y al hombre. Algo puso el Espíritu en sus corazones para presentarse delante de Dios y adorar a Dios con sus cosechas, con lo que Dios les había dado. Era una forma como el ser humano aprendió a presentarse delante de Dios. En Hebreo nosotros leímos eso, que Abel es recordado por presentarse delante de Dios con lo mejor y lo más excelente que pudo traer delante del Señor. Pero también en Éxodo capítulo 12 nosotros encontramos un origen de esta fiesta o de esta celebración. Y es allí donde Dios le da libertad al pueblo de Israel. Es la orden de salida. Un capítulo antes, el Señor está acabando con los primogénitos de los egipcios. Algo fuerte, algo doloroso, creo yo, para el Señor y también para toda esa tierra de los egipcios. Pero fue como la última prueba que rebosó la copa de la desobediencia
y de la terquedad de los egipcios, y al mismo tiempo les permitió darse cuenta de que el Señor era Dios y que definitivamente con Él no podían. Y eso, mis amados, se notó, porque mientras en la tierra de los egipcios había llanto y dolor, en la de los hijos de Dios, el pueblo de Dios, Israel, había una celebración y una preparación para la salida. Y Dios les dijo: esta noche ustedes van a salir, prepárense. Y es lo que se conoce como la primera Pascua. Fue la primera vez que Israel mató un cordero pequeño, escogido, y que se marcaron los dinteles de sangre de los marcos de las puertas, y que el ángel de la muerte pasó y acabó con los primogénitos. De allí, mi amado, la orden de Dios de decir: lo primero es mío, todo primogénito que nazca me lo consagras. Y eso incluía al primer hijo, y eso incluía al primer animal. Así dice la Biblia: me lo consagras. Pero ahí mismo, más adelantico, Dios dice: y lo redimirás. Es decir, no me lo vas a traer y me lo vas a entregar, no, pagarás un precio por él. Es la palabra redimir. Pagarás un valor. De ahí es que el hombre traía algo que sacrificaba delante de Dios o entregaba delante de Dios en representación de la consagración de su hijo, en representación de la consagración del primogénito. Pero los primeros frutos eran de Dios, las primeras cosechas eran de Dios. Así que allí se origina, mis amados, en el libro de Éxodo, este secreto de Dios. A ellos les recordaba lo que acabamos de leer, que eran esclavos, que estaban oprimidos, que no tenían oportunidad, que estaban cautivos por el pueblo de los egipcios, que vivían siendo maltratados, oprimidos. Pero allí en medio de todo eso crecieron, se multiplicaron. Los egipcios nos maltrataron, nos afligieron, pusieron dura carga sobre nosotros. Clamamos al Señor, Él oyó nuestra voz, Él escuchó nuestra aflicción de nuestro trabajo y nos sacó de Egipto. Cada vez que ellos venían a consagrar primicias o a dedicar algo a Dios o celebraban la Pascua, estaban recordando la condición en la que se encontraban y lo que Dios hizo con sus vidas, lo poderoso que Dios hizo con sus vidas. Así que, mis amados, cuando usted y yo empezamos a tomar esta parte de la Biblia, que es el tomar una primicia, el presentarnos delante de Dios, el traerlas al Señor, de alguna manera, iglesia, lo primero que se desprende allí es que usted y yo estamos recordando que Dios ha sido fiel con nosotros, que el Señor ha cumplido su palabra en medio de nuestras vidas. E Israel, para el pueblo de Israel, se volvió una de las 3 grandes fiestas que ellos iban a celebrar anualmente. Y ahorita vamos a leer, o mañana vamos a leer un poco más de esto. Ellos aprendieron a darse cuenta de que no eran cualquier nación, que no eran cualquier pueblo, sino que eran un pueblo escogido, exclusivo, que iba a representar a Dios, y por lo tanto tenían que ser un pueblo bendecido, un pueblo en el cual Dios iba a colocar su mano. Símbolo de esa presencia divina es que ellos iban a encontrar un lugar o a tener un lugar donde iban a venir a adorar al Señor, y allí se presentaría. Y sabes, lo aprendieron tanto, y lo vamos a ver mejor en estos días, que Israel no presentaba primicias, como dicen algunos, al comienzo del año nada más. No, cada vez que tenían una cosecha, ellos presentaban primicia. Cada vez que tenían una celebración, ellos presentaban primicia. Es decir, en la primera fiesta, en la segunda fiesta, en la tercera fiesta, ellos presentaban primicia. Lo aprendieron, lo empezaron a vivir, empezaron a ver los frutos, y de alguna manera tenían presentes que Dios estaba siendo fiel con ellos, que había cumplido con la palabra que Él le había entregado a sus padres, de liberarlos, de traerlos a una buena tierra. Así que, iglesia, ¿qué es lo primero que anunciamos cuando nosotros damos primicia? Anunciamos la fidelidad de nuestro Dios. Amén. Anunciamos la fidelidad de nuestro Dios. Es decir, ellos no sabían cómo iba a producir la cosecha. Y usted y yo a lo mejor también no sabemos cómo va a germinar, qué va a germinar,
cuánto va a germinar. Pero el solo hecho de ver ya el primer fruto, al salir el primer fruto, ellos decían, es que ya Dios ha sido bueno. Ya empezó a germinar. Y por mucho o poco que sembraran, había una parte que habían destinado consagrar a Dios. Y es que el texto dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella, entonces tomarás de las primicias, de los primeros frutos que sacares de la tierra que el Señor te da. No lo hicieron mientras estaban en el desierto. Ellos no sembraron. Durante esos 40 años no sembraron. Solo libraron batallas y recibían el maná, el pan del cielo que Dios les daba cada mañana, con lo cual ellos comían. Pero apenas y entraron en la tierra, apenas y tuvieron la primera cosecha, ellos se acordaron que Dios les había entregado esa tierra y que por lo tanto Dios había sido fiel y merecían ser honrados. Y se convirtió en una fiesta de generación en generación, de año en año. Y ellos empezaron a ver la respuesta de Dios. Y yo no sé usted, pero puede recrear un poquito esta idea. Israel es una nación de agricultores y de pastores. Y entonces cada uno sembraba su lote, su hectárea, su terreno. Y empezaba a cuidarla y a protegerla. Y comenzaban a salir los primeros frutos. Y cuando comenzaban a salir los primeros frutos, yo me imagino a ese agricultor, a ese campesino al acecho, dándole vuelta al arbolito, esperando a ver cómo iban a ser. Hay quienes dicen que era la cosecha de las almendras, las primeras que tenían, o la primera cosecha que se daba. Así que cuando nacía esa cosecha, o ese árbol daba los primeros frutos, ellos lo colocaban en una canasta a un lado y estaban preparándose para ir al templo. Pero mientras iban rumbo al templo, se encontraban con el vecino, con la vecina, con el otro, con el otro y con el otro. Píntese por un momentico la caravana de personas que venían. Creo que nos podemos hacer una idea cuando la Biblia dice que había una fiesta en Israel. Y el Señor Jesucristo tenía como 12 años. Y todos los israelitas de todos los lugares venían a esa fiesta. ¿Te recuerda ese pasaje? Que María venía con José y Jesús de pequeño y llegaron al templo, celebraron la fiesta. Me imagino yo que venían a dedicar lo que ellos traían para dedicar. Y entonces de regreso ellos creyeron que el chico iba adelante porque la caravana de gente era grande y el muchacho se les perdió en ese momento. Y no lo encontraron y se desesperaron. Y dice el texto bíblico que duraron 3 días buscándolo. Imagínense a uno de nuestros adolescentes, más o menos en edad de 12, 15 años, que venga para el templo y haya hecho la fiesta y haya celebrado. Y los papás se van para su casa, están llegando a su casa y ¿a dónde el pelado? Y lo buscan toda esa noche y lo buscan al día siguiente y al otro día y al otro día y al otro día, 3 días y no lo encuentran. Si fuera en nuestro tiempo ya la policía lo sabría, los vecinos lo sabrían, la familia lo sabría, estarían mirando a ver entre los amigos con quién se ha ido a dormir, dónde estará metido. Pero en aquella época la Biblia dice que Jesús les dijo a los papás, pero ¿por qué me buscan si yo ando en los negocios de mi Padre? Esa fiesta que estaba celebrando Israel dio origen a este pasaje hermoso. Y hay un salmo que yo creo que ellos leían mientras iban camino al Señor. Abra su Biblia conmigo, por favor. Capítulo 145 de los Salmos. Mientras se juntaba el uno con el otro. A lo mejor nadie sabía cómo quedaba el resto de la cosecha. O a lo mejor no sabían si iba a llover mucho o iba a llover poco, si le caería mucha agua como pasa aquí en la costa al cultivo o habría escasez. Pero lo que sí sabían era que había una celebración y que Dios tenía que ser honrado en ella. Así que se encontraban en el camino. Imagínense un campamento de muchachos o de gente que va a llevar un producto a otro lugar y sabe que le va a ir bien con lo que está haciendo. Capítulo 145. Se encontraba el uno con el otro. ¿Sabes qué hacían o qué decían? Ellos decían: te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. ¿Y qué más dice? Y alabaré tu nombre
grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es incomprensible, inescrutable. Generación tras generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos yo voy a meditar. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza y proclamarán tu inmensa bondad. Es que no tenían una tierra, es que no tenían provisión, es que estaban esclavos, es que no había forma de que ellos lo pudieran lograr, pero el Señor se encargó de hacerlo, iglesia. Él es fiel a su palabra. Hay alguien que lo reciba, que le dé un aplauso cuando usted y yo tomamos en serio la palabra de Dios. Algún día, como Israel, vamos a cantar y vamos a decir: Señor, te bendeciré, Señor, te alabaré. Ese es el del que hablábamos el domingo, que Dios lo bendice y no se aparta porque Dios lo bendijo, y no se olvida del Señor porque ya tiene la bendición. No es que yo oraba por un trabajo y Dios me dio el trabajo. ¿Y qué trabajo me da el Señor? Yo creía que me iba a ganar una cantidad de 6 cifras, pero me estoy ganando una cantidad de 12 cifras. Dios mío, estoy más que bendecido. Bueno, cuando eso le sucedía a Israel, lo que hacían era una caravana rumbo al templo. Y en medio de esa caravana entonaban salmos, cantaban canciones, contaban las historias de lo que Dios había hecho, para que los que venían atrás, los más pequeños, supieran que el que lo había hecho era el Señor. Creo, iglesia, que cada vez que usted da primicia, anuncia que el Señor ha sido fiel, porque ha puesto en sus manos, en tus manos, su bendición. Así que había un significado de ¿qué? De honra. Había un significado de alabanza, de obediencia, de reconocimiento, de honor a Dios por su palabra. Y yo no sé usted, pero yo creo que hasta el día de hoy los israelitas son muy celosos de este Antiguo Testamento, esta parte de la Biblia. Hay tantos de ellos tan celosos que por eso resistieron tanto a Jesús cuando vino, porque para ellos había una palabra que Dios había dado y que se había cumplido. Toda la palabra es útil y toda la palabra es buena, y Dios la ha cumplido toda. Entonces venían, tomaban sus primicias, llegaban al templo, dice la Biblia que las colocaban en canastas. ¿Por qué? Porque era lo que había en la época, y llegaban al lugar que Dios había escogido. Y aquí hay algo interesante, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos qué vamos a hacer con nuestra primicia. Nosotros pensamos cómo utilizarla mejor, pero eso ya está escrito y la Biblia ya lo enseña. Y dice: y te presentarás en el lugar que Dios haya escogido para hacer habitar allí su nombre. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Y te presentarás en ese lugar, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y declararás que delante de Jehová tu Dios que has entrado en la tierra que el Señor juró que te daría. De pronto ahora, mi amado, la tierra es ese buen empleo que Dios te ha dado, es esa provisión que Dios te ha dado. Ya no lo vas a decir tan literalmente: es que Dios me dio una finca, y es que aquí tengo los frutos de la finca. Gloria a Dios si el Señor te dio una finca, pero si lo que te dio fue una empresa, si lo que te dio fue un empleo, si lo que te dio fue una manera de subsistir, ahí está la fidelidad de Dios sobre tu vida. Amén. Hay un segundo principio en este secreto de Dios, y es gratitud. Diga conmigo: gratitud. Y hay cosas que se evitan cuando la persona es agradecida, ¿cierto? Cuando la persona tiene la gracia de Dios y entiende que Dios lo ha dicho. Y yo creo, por ejemplo, que la desgracia se evita dando gracias, porque significa que lo quitaron, que te lo quitaron. Desgracia. Alguien te quitó la gracia, alguien te reparó, te apartó de la gracia, y por eso se escucha que una persona cayó en desgracia, quedó sin gracia, no tiene quien lo ayude. Desgracia. Así como cuando en el hospital alguien dice: está desahuciado. ¿Qué significa? Que
que ya no tiene más esperanza, que ya no pueden hacer más nada por él porque está desahuciado. O cuando alguien dice estoy desmotivado, ¿cómo se eliminaría la desmotivación? Con algo que te motive, con algo que te anime, se iría la desmotivación. O como cuando alguien está en desánimo, entonces ¿qué necesita? Alguien que le anime, alguien que le levante el ánimo para que no ande en desánimo. Yo creo que para que alguien no sea un sin gracia, necesita aprender a dar gracias. A veces caemos en desgracia por no ser personas agradecidas, por no ser personas que se acuerdan. ¿No le ha sucedido a usted que de repente se acuerda de tanto que yo le ayudé? Y tal vez dice, y deja que venga otra vez. Corriendito que le voy a decir que sí. Corriendito que le voy a decir que aquí estoy. Si tanto que yo hice, pero lo que me mostró es que no tiene gratitud en su corazón. Es que no es agradecido. Eso llega a suceder. Y las iglesias no somos la excepción. Pero gracias a Dios eso pasa en otros lugares. Alguien que diga amén, por favor. Aquí no sucede eso, ¿cierto, iglesia? Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Y mira la cara de gracia que tiene el que está a tu lado. Mira esa hermosa cara llena de gracia que Dios le ha dado. Porque quien lo practicaba en el tiempo de Israel, de alguna manera venía a decirle a Dios gracias. De alguna forma pequeña o abundante venía a decirle al Señor gracias. Por ello ellos recordaban la fiesta de la Pascua para decir gracias. Por ello ellos celebraban la fiesta de los tabernáculos para decir gracias. La fiesta de la semana, esta misma fiesta de los primeros frutos para decir gracias, Señor. Con los tabernáculos decían gracias Dios porque cuando estuvimos en el desierto tú nos acompañaste, tú nos diste, el vestido no se envejeció, los calzados no se nos dañaron, pudimos derribar a los enemigos que se nos levantaron, tu mano fuerte nos ayudó. Cada vez que Israel celebraba la fiesta de tabernáculo era para decirle Señor, en medio del desierto tú nos sostuviste. Cada vez que celebraban la Pascua era para recordar que estaban oprimidos, que estaban en desgracia, que Dios hizo milagros poderosos, dice el texto, y nos sacó con señales, con milagros, con señales de espanto y con milagros extraordinarios. A través de la celebración de la Pascua ellos decían, Señor, gracias, porque se murieron los que se tenían que morir, que eran los malos, pero a nosotros tú nos libraste. Amado, esta actitud de nuestro corazón no se debe perder. Cuidemos delante de Dios que no se pierda esa actitud de gratitud. Cierto que pasa a veces entre los padres y los hijos. ¿Conocen usted un niño que cuando su mamá le da algo dice gracias? O un nieto que le dice gracias abuelito, gracias abuelita. Estas costumbres no son de los papás, estas costumbres vienen del cielo. Y hacen bien. Y hace que la persona te den ganas de volverte a dar. Y usted dice, ay, pero qué niño tan gracioso. Dale más, por favor, ponle a mi nombre. Pero el bendito pelado se porta mal, hace grosería, hace pataleta y ni se acuerda de lo que le di, miserable pelado. La próxima vez ya tú vas a ver. Allí mismo se pone en práctica. Y yo creo que así pasa en el corazón de nosotros. Cuando vemos y nos encontramos con gratitud, amado, nos da ganas de seguir sirviendo, de seguir participando, de seguir ayudando, pero cuando nos encontramos con lo contrario, totalmente uno se desmotiva y se aparta. Israel había aprendido a decirle al Señor, gracias. Yo creo que cada vez que usted levanta una ofrenda o da su diezmo o levanta primicia, usted le está diciendo al Señor, gracias, me ayudaste una vez y lo volverás a seguir haciendo. Porque el que tiene, mi amado, la Biblia dice que se le añadirá más. Al que tiene y lo sabe administrar, la Biblia dice que se le añadirá más. Pero al que no tiene o al que no lo sabe administrar, la Biblia también dice que aún lo poco que tiene le será quitado. Ellos anunciaban que Dios había sido fiel. Ellos decían, gracias Señor,
porque éramos unos arameos esclavos y tú nos ayudaste a recibir y a salir de esa tierra. Ellos anunciaban que vendría más, y yo creo que usted debe prepararse para que este año el Señor nos dé más. ¿Cuántos me dicen amén? Y esa palabra es una palabra hebrea que se escribe melea, M-E-L-E-A, melea, que significa abundante cosecha, abundante cosecha. Entonces creo que se profetiza también, se profetiza al Dios que tenemos cuando participamos de momentos como este. A eso se le llama primicia, como cuando en la noticia a usted le dan la primicia. No es el primero que la va a contar, es el primero que se enteró y que la anunció. Pero detrás de eso viene una ampliación de esa noticia. ¿No le ha pasado que está viendo las noticias y dicen primicia? Pero detrás de eso van a abrirla y la van a extender mucho más y la van a hacer más grande. Y usted solamente porque captaron su atención con la primicia, usted quiere seguir enterándose de qué fue lo que pasó y que algo más vendrá. A veces, mis amados, no comprendemos los momentos que estamos viviendo o los tiempos que Dios nos está permitiendo vivir. A veces son así, como tiempos de desiertos, como momentos difíciles. Y yo creo que la palabra de Dios se cumple en todos los tiempos de nuestras vidas, siempre, hasta en los tiempos de desiertos, hasta en los tiempos en los cuales estamos en escasez. Pablo decía, yo sé vivir en escasez. Eso lo leíamos el domingo. Pero también sé tener abundancia. Dios me ha enseñado. José, por ejemplo, fue uno que tuvo una primicia de parte de Dios. Dios le dio un sueño. Y en ese sueño los manojos de él eran enormes, eran grandes, sus cultivos. Los demás hermanos eran pequeños, eran muy pequeños. Eran tan pequeños que se caían delante de los manojos que tenía José. Y él contó ese sueño a sus hermanos. Y los hermanos dijeron, ¿qué? ¿Tú vas a ser el Señor de nosotros? ¿Cómo se te ocurre? Y por eso y otras razones más, ellos tenían rabia contra José. Y buscaban la hora de hacerle daño. Y en una oportunidad que tuvieron, planearon matarlo. Planearon deshacerse de él para siempre. Pero alguien dijo, es nuestro hermano. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nuestro hermano. No, ni se te ocurra. Metámoslo en el hueco, en un pozo. Y esperemos a ver qué podemos hacer. Y mientras él estaba en ese pozo, ellos pensaban cómo iban a librarse de él para siempre. Y se encontraron con un grupo de comerciantes que iban rumbo a Egipto y le dijeron, vendámoslo a los comerciantes, que ellos se los lleven, esos mercaderes, y que nos den algo de dinero y le decimos a nuestro papá que un animal lo mató. Y así fue. José estaba en ese pozo por causa de algo que Dios le había dado, que no lo entendía, que no lo estaba viendo en ese momento, pero que ya estaba sobre él. Ya Dios se lo había entregado y estaba en un pozo. Y usted y yo a veces tenemos palabra de Dios, promesas que el cielo ha dado sobre nosotros, que hemos creído, que hemos guardado en nuestro corazón, y estamos como en un pozo. Solamente me ha pasado a mí. Y estamos como dentro de un pozo. Ojalá y no se te olvide que con una primicia usted profetiza al Dios que tiene. ¿Qué dice la Biblia? Los que conocen la historia de José, la Biblia dice que de allí se fue para los egipcios, que allá trabajó como esclavo, que no negó al Señor, que no dudó de lo que Dios le había dicho ni de quién era el Dios que él tenía. El dueño de la finca o de la hacienda donde José estaba se dio cuenta que la mano de Dios estaba con él y que lo que él tocaba, Dios lo bendecía. Y por causa de eso lo puso como el jefe de su casa, el mayordomo de todo lo que él tenía. Alguien lo retó, alguien quiso hacerlo caer. Y usted sabe que las tentaciones están por todos lados. Y José fue fiel al Señor y dijo, no pecaré contra mi Dios, no le haré eso a mi amo, me han tratado bien, yo haré lo que es correcto. Y por ser así, lo metieron preso. Y estuvo preso durante 2 años. 2 años estuvo el hombre en la cárcel. Pero en la cárcel el administrador se dio cuenta que Dios estaba con él.
José terminó siendo el administrador de la cárcel y Dios bendecía lo que él hacía. Allí dice la Biblia que por causa de un sueño que él reveló, lo mandó a traer el faraón. Y cuando el faraón se dio cuenta que el Espíritu de Dios estaba sobre él, dice la Biblia que lo puso por encima de todo el reino. Desde que era un muchacho, Dios le había dicho que iba a estar por encima. Desde que era apenas un muchacho, Dios le dijo que su familia se iba a inclinar delante de él. Usted lee el capítulo 49 de José, mi amado. Capítulo 49 de José, ¿qué tal? Capítulo 49 de Génesis. Usted lee ese capítulo y se va a dar cuenta que los manojos están colocados al piso. Porque Dios cumple su palabra. Amén. De pronto estás en un pozo en este momento. Ojalá y no te olvides que Dios es fiel. Y usted puede profetizar que Dios es fiel. Usted puede decir: tendré abundancia. Dios la pondrá en mis manos. Yo le honraré, no importa en el pozo que ahora me encuentre o esté. Porque así vivieron muchos otros antes que nosotros. ¿No le pasó a Moisés? El que tuvo, después de haber nacido en un palacio y tenido una promesa de Dios, irse a vivir al desierto, huyendo, y de allá lo sacó el Señor y lo colocó como el gran libertador, el hombre al que todo el mundo decía es que habla con Dios. ¿No le pasó a David, que estuvo con una palabra de Dios, pero por causa de esa palabra tuvo que huir durante 13 años? Porque el rey lo quería matar por esa palabra. Pero de ahí salió para reinar sobre toda la nación de Israel. Amados, primicia anuncia que Dios puede traer más. No la pastora, no el pastor, no la iglesia. Dios puede traer más. Dios puede traer más. ¿Y sobre quién lo hace? Sobre aquel que recibe su palabra. Sobre aquel que sabe que Dios es fiel. Sobre aquel que es agradecido con el Señor. Sobre aquel que cree que la palabra de Dios se va a cumplir. Amén. ¿Qué tal si usted se coloca sobre sus pies en esta noche? Yo quiero invitarle para que hable con Dios. Porque tal vez ahora no tienes razones para estar alegre. Está empezando un año. Estamos hoy a 1 de febrero. Acaba de terminar el primer mes. Los primeros 31 días del 2023. Y no sé cómo lo estás viviendo. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y alguien en estos días me decía: pastor, no es fácil. Estoy que salgo corriendo. Tengo todo en contra. Y ese día se quedó conmigo después del servicio, como una hora más al finalizar el servicio. Dije: siéntate, te puedes quedar un momento, hablemos más y busquemos a Dios con este asunto, a ver qué dice Dios. ¿Y sabes qué le dije al comienzo? Estás metido en tremendo lío. Ese rollo no tengo ni idea cómo vas a salir de allí. Así, honestamente fue lo que le dije: estás metido en tremendo lío. No tengo ni idea cómo vas a salir de allí. Pero sé que Dios puede. Sé que el Señor puede sacarte. Así que empieza a tener acciones, no palabras, acciones que le demuestren a Dios que de verdad crees, que de verdad esperas, que de verdad confías, que de verdad crees que Él lo puede hacer. Y a partir de allí, no sé, no he vuelto a hablar con el hombre, no he vuelto a hablar, pero he visto una actitud diferente en su vida y palabras diferentes en sus expresiones y un rostro diferente. Y he estado orando y lo miro y me acuerdo de su petición de oración y he estado hablando con el Señor y le dije a él: este año es el año de que veas a Dios obrar en tu vida. Pero deja de hacer lo que estabas haciendo antes y comienza a hacer lo que agrada a Dios cada día. Yo creo que nosotros necesitamos gente así. No solo gente que venga y ponga una primicia y diga: Señor, yo puse una primicia y por eso tú tienes que hacer esto y esto. No. Este era un pueblo que caminaba con Dios. Este era un pueblo que había entrado en la tierra prometida. Y recuerde que muchos no entraron. Aunque salieron de la mano poderosa de Dios, no entraron. En el camino se torcieron y no se destorcieron nunca. Y en el camino se quedaron. Pero estos, los que están contando esta historia, ahí es donde está Josué, ahí es donde está Caleb y todos los que con ellos decidieron escoger a Dios. Decidieron escoger a Dios. Estos son los días, mi amado. Porque las noticias que escuchamos
no son buenas. Amén. Hoy subió la gasolina 250 pesos más. Y hay quienes comparten, subió la gasolina, la cosa se está poniendo fea. Y hay quienes dicen, vuelve a elegir al mismo otra vez. Vuelve y vota por el mismo. Yo, bueno, quédate con lo poquito que tienes. Nosotros tenemos al Señor. Aquí es la fuente. Y te repito lo mismo que le he dicho a muchos. No sé cómo Dios lo hará, pero Él ha dicho que Él lo va a hacer. Él ha dicho que puede proveer. Ahorita lo decían, conforme a las riquezas de su gloria. No a la de una nación, sino a las riquezas de su gloria. ¿Quién quita que no te llegue solo pesos, sino dólares también? O euros o cualquier otra cosa, porque a Él le plació que alguien en otra nación te envíe y te consigne y diga, caramba, yo que creí que iba a vivir este empleo pequeño, pero Dios me ha abierto puertas donde yo menos me imaginaba. Eso, mi amado, significa caminar con Él, creer a Dios y a sus promesas, ser agradecidos y anunciar que Dios puede proveer mucho más. Estos son los días para que usted se agarre de la palabra de Dios. Tal vez se encuentre con alguien bien negativo en casa, bien incrédulo, bien duro de corazón. No sé cómo lo hará Dios, pero sé que Él lo puede hacer. Cierre sus ojitos, por favor. Y en esta noche, si usted lo entiende, ora a Dios conmigo. Israel lo recibió, lo escuchó. A otro nivel. Dios, Y en ese nivel queremos ayudarte y apoyarte a que te puedas formar aquí en Alturas. Dentro de esta formación nosotros vamos a ayudarte a que tú puedas tener el acceso a los pasos 1, 2 y 3, en donde el Señor nos ayuda a descubrir, a conocer su voluntad y sobre todo a aprender los fundamentos de su santa palabra. Hasta llegar a ser esa persona agradable ante Dios, miembro activo de Alturas al servicio de los demás. De tal manera de que podamos ser luego voluntarios, dispuestos a servir al Señor en lo que necesite en su obra. Porque sé de que allí te vas a formar ya de tal manera de que tú puedas darle incluso un consejo sabio a tu familia, a tu hogar, y así puedas crecer enormemente. Palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tu llaga en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado. Y mi vida está en tu mano. Tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos, que perdonas y redimes del pecado, y en la nube